Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a esta competencia del curso de selección de la carrera de Medicina Humana perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiapas. Y queremos iniciar de la mejor manera, así que es importante recordarles por favor que esta estrategia de enseñanza que son estos videos jamás sustituye la lectura diaria que ustedes deben de tener para que así pueda tener un mejor entendimiento de lo que estamos hablando. Sin más, vamos a iniciar con el tema del día de hoy que corresponde al sistema nervioso. Hay muchas cosas que comentar respecto al sistema nervioso. Algunas de ustedes ya las saben, puesto que las hemos tocado en la materia de fisiología, pero ahora las vamos a ver desde el punto de vista estructural. Como usted ya conoce, tenemos que podemos dividir al sistema nervioso desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista funcional. Si hablamos dentro del primer rubro, desde el punto de vista estructural, podemos clasificar o dividir al sistema nervioso en un sistema nervioso central, el cual está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico que se relaciona o abarca el resto del sistema nervioso que no pertenece al sistema nervioso central. Esto, repito, en cuanto a la división desde el punto de vista estructural. Si dividimos el sistema nervioso funcionalmente, tenemos también dos clasificaciones: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Estas divisiones que hemos señalado ahorita de manera muy breve son las que vamos a analizar en lo que resta del día de hoy. Como ustedes también saben y lo revisaron de manera intensa en la materia de fisiología, tenemos que el tejido nervioso, ahora ya no hablamos de la división del sistema nervioso, sino del tejido nervioso, se compone de dos tipos principales de células. Las primeras de ellas son las neuronas. Las neuronas como tal están catalogadas como las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso central. ¿Cómo están divididas anatómicamente, si le podríamos decir de alguna manera, a la neurona? Una neurona se compone, como ustedes saben, de un cuerpo celular, el cual tiene prolongaciones o extensiones denominadas dendritas. También poseen un axón, como ustedes lo saben, que va a llevar impulsos hacia y desde el cuerpo celular respectivamente. Por último, también tenemos que está compuesto de mielina. Estas mielinas, que están formadas por sustancias lipídicas y proteicas, van a formar como tal una vaina de mielina en torno a algunos axones, lo que va a mejorar la velocidad de conducción de los impulsos que se puedan presentar en estas neuronas. A su vez, como ustedes también ya saben, tenemos dos tipos de neuronas: una neurona multipolar y una neurona sensitiva pseudomonopolar. Respecto a las primeras, a la neurona motora multipolar, está señalado en su texto que poseen dos o más dendritas y un solo axón que pueden tener uno o más ramos colaterales. Además de esto, también le señalan que son el tipo habitual más frecuente en cuanto a las neuronas, tanto en el sistema nervioso central como periférico. Tienden a controlar o controlan los músculos esqueléticos, y también son neuronas multipolares en el sistema nervioso autónomo, es decir, que son las que componen todo el sistema nervioso autónomo. El otro tipo de neuronas son las neuronas sensitivas pseudomonopolares. Respecto a estas, señalan que poseen una corta prolongación aparentemente única que se extiende, como ustedes pueden observar, desde el cuerpo celular. Tiene también su prolongación periférica que va a conducir impulsos desde el órgano receptor hasta el cuerpo celular, y también tiene su prolongación central que se continúa desde el cuerpo celular hasta el sistema nervioso polar. Todas estas neuronas tipo sensitivas y pseudomonopolares señalan también que forman parte del sistema nervioso, pero periférico. Y como ustedes pueden observar en la imagen, las diferencias
tanto de la neurona motora multipolar y la neurona sensitiva pseudomonopolar son evidentes. Ahora, más allá de las neuronas, también tenemos que hablar del otro tipo de células nerviosas que tenemos, que son las neuroglias. Las neuroglias, también conocidas como células gliales o glías, señalan que, como ustedes también ya saben, porque lo vimos en fisiología, son 5 veces más abundantes que las neuronas. Estas células son células no excitables y la función de ellas es de apoyo, aislamiento y nutren a las neuronas. Son las características principales de ellas. Si nos adentramos un poco más a la primera división desde el punto de vista estructural, es decir, en cuanto al sistema nervioso central, tenemos varias cosas que comentar. El sistema nervioso central, como ya lo habíamos señalado al inicio del texto, se compone del encéfalo y la médula espinal. Las funciones principales, como ustedes lo ven acá, consisten en integrar y coordinar señales nerviosas tanto de entrada como de salida, además de que llevan a cabo las funciones mentales superiores como son el pensamiento y el aprendizaje, lo cual nos distingue de cualquier otro mamífero. Aparte de esto, como ustedes también leyeron, en este sistema nervioso central vamos a encontrar lo que se conoce como núcleo, que es un acúmulo de cuerpos de neuronas en el sistema nervioso central. También podemos hablar del tracto, que señala su texto, que es un haz de fibras nerviosas dentro del sistema nervioso central que conectan núcleos de la corteza cerebral, pueden ser cercanos o distantes. Ahora, como ustedes pueden observar en la imagen de la derecha, tanto el encéfalo como la médula espinal se componen de una sustancia gris y una sustancia blanca. Los cuerpos de las neuronas van a constituir la sustancia gris, mientras que los sistemas de tractos de fibras de interconexión van a formar la sustancia blanca. En un corte transversal, como es la imagen que ustedes están viendo en la presentación, podemos observar la médula espinal con la sustancia gris que presenta una forma muy parecida a una H envuelta por una matriz de sustancia blanca. Los puntales o soportes de la H se van a conocer como cuernos, tal cual usted lo está viendo en la presentación. Y por tanto tenemos cuernos grises posteriores y cuernos anteriores de la sustancia gris. Estos son de igual manera tanto derechos como izquierdos. Así también podemos observar en esta imagen que tenemos 3 capas membranosas: la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Estas en conjunto se van a conocer como meninges. Tanto las meninges como el líquido cerebroespinal tienden a rodear al sistema nervioso central y tienen la función de protección. El encéfalo y la médula espinal se hallan íntimamente recubiertos en su superficie externa por la capa meningea más interna, que es la que conocemos como pía madre. Después de esta, entre la pía madre y la aracnoides, vamos a encontrar precisamente este líquido cerebroespinal. Por fuera de la pía madre y la aracnoides vamos a encontrar la capa más externa, que es la dura madre, que está íntimamente relacionada con la cara interna de los huesos del neurocráneo circulante, el cual es un tema que veremos en los próximos días. Por último, la dura madre de la médula espinal está separada de los huesos de la columna por un espacio conocido como espacio epidural, el cual está lleno de tejido adiposo. Esto, repito, es en cuanto al sistema nervioso central. Ahora vamos a adentrarnos un poco más al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, como ustedes leyeron, se compone de fibras nerviosas y cuerpos celulares, los cuales tienen como característica que están situados fuera del sistema nervioso central.
Este sistema nervioso periférico está organizado en nervios que van a conectar el sistema nervioso con las estructuras periféricas. Aquí de lo que vamos a hablar son de, además de ya lo señalado, los nervios también señalan que son bastante fuertes y resistentes porque tienen 3 coberturas de tejido conectivo. El primero que ustedes pueden observar acá es el endoneuro, que es tejido conectivo fibro que rodea íntimamente las células del neurilema en los axones. El segundo es el perineuro, que ustedes también observan, que es una capa de tejido conectivo denso que engloba un fascículo de fibras nerviosas y constituye una eficaz barrera contra sustancias extrañas que pudieran penetrar en dichas fibras. Y el último es el epineuro, que es una lámina bastante gruesa de tejido conectivo que rodea y engloba un haz de fascículos, y de esta forma engloba o realiza una cobertura más extensa del nervio, en la que incluye tejido adiposo, vasos sanguíneos y también linfáticos. Continuando con el tema, también tenemos que hablar de los tipos de nervios del sistema nervioso periférico. En cuanto a estos tipos de nervios, podemos hablar de que este sistema nervioso periférico se continúa precisamente a través de ellos con el sistema nervioso central. Es así que podemos hablar de fibras aferentes o sensitivas, las cuales llevan los impulsos nerviosos al sistema nervioso central, procedentes de los órganos de los sentidos, como puede ser el ojo, y de los receptores sensitivos de diversas partes del cuerpo. También podemos hablar de fibras eferentes o motoras que conducen los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, como pueden ser músculos y glándulas. Los nervios podemos dividirlos en 2 grandes grupos: los nervios craneales o los nervios espinales. De los nervios craneales hablaremos a profundidad en los próximos días, pero de mientras podemos adelantar que salen de la cavidad craneal a través de los forámenes del cráneo y se identifican por un nombre característico o por un número romano. Tenemos que 11 de los 12 pares de los nervios craneales se van a originar del encéfalo, lo cual es una característica muy importante. Un par restante que lo vamos a estudiar a fondo y que en este momento nos referimos al 11º par craneal, surge de la parte superior de la médula espinal. Esto es en cuanto a los nervios craneales que podemos encontrar en esta parte superior. Los nervios espinales, que sí vamos a ver un poquito más a detalle el día de hoy, también conocidos como segmentarios, salen de la columna vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Estos nervios espinales, como ustedes leyeron, surgen en las partes bilaterales de un segmento específico de la médula espinal. Tenemos que los 31 segmentos medulares y los 31 pares de nervios que surgen de ellos se identifican por una letra y por un número, dependiendo a qué altura se encuentran, para designar la región de la médula espinal y su orden de superior a inferior. Le asignamos las letras C, T, L, S o C, CO, si estamos hablando de un nervio espinal cervical, torácico, lumbar, sacro o coxígeo. Continuando con estos nervios espinales, podemos señalar que se inician en la médula espinal en forma de raicillas, si ustedes pueden ver aquí en las imágenes. Esas raicillas también se conocen como filetes radiculares. Estos filetes o estas raicillas convergen para finalmente formar 2 raíces, como usted puede observar. Una raíz nerviosa anterior, o también conocida como ventral, la cual está compuesta por fibras motoras eferentes que viajan desde los cuerpos de las neuronas del cuerno en sentido anterior de la sustancia gris medular hasta el órgano efector. Y a su vez también podemos hablar de una raíz nerviosa posterior, o también conocida como dorsal, la cual está formada por fibras sensitivas aferentes
que van desde los cuerpos celulares en los ganglios sensitivos de los nervios espinales o de la raíz posterior dorsal, que se extienden periféricamente a las terminaciones sensitivas y centralmente al cuerno posterior de la sustancia gris medular. Ahora, estas raíces nerviosas anteriores y posteriores se van a unir dentro de un foramen intervertebral para formar lo que se va a conocer como un nervio espinal mixto, que se va a dividir finalmente en dos ramos, un ramo posterior y un ramo anterior. El ramo, al ser ramos espinales mixtos, los ramos posteriores y anteriores se entiende que van a llevar tanto fibras motoras como fibras sensitivas. Por eso es importante señalar que los términos de nervio motor o nervio sensitivo tienden a ser un tanto relativos y hacen referencia a la mayoría de los tipos de fibras que componen los nervios. Para poder establecer la relación entre los nervios, la piel, el tejido, el músculo, hay que hablar desde su desarrollo inicial. A este periodo de desarrollo inicial se le conoce como periodo somítico. Durante este periodo, el tejido que dará origen a los músculos, huesos y otros tejidos conectivos tienen la apariencia, señala su texto, de una fila bilateral de formas parecidas a galletas que van a rodear a una médula espinal bastante primitiva. A estas formaciones, como usted pudo observar, se le conocen como somitas. De tal manera que las caras mediales de las somitas se van a conocer como esclerotomos. Estos esclerotomos que salen de las somitas y migran medialmente, pueden migrar en dos sentidos. Pueden migrar en sentido anteriormente, en donde van a rodear a la notocorda, formando los primordios de los cuerpos vertebrales. Y también estas células del esclerotomo pueden migrar ya no en sentido anterior, sino en sentido dorsalmente, y van a rodear, como ustedes pueden observar o imaginarse, al tubo neural y van a formar los primordios del arco neural de las vértebras. Esto es en cuanto a los esclerotomos. En cuanto a la vista lateral de las somitas, las cuales se conocen como dermatomiotomas, dan origen a los músculos esqueléticos y a la dermis de la piel, de tal manera que las células de los dermatomiotomas que migran en sentido posterior van a dar origen a los músculos intrínsecos de la espalda y la dermis que los recubre, mientras que las células que migran en sentido anterior van a dar origen a los músculos hipoaxiales del tronco anterolateral y las extremidades, así como la dermis que se encuentre asociada. Esto también nos puede llevar, en cuanto al tema del periodo somítico, a que los nervios se desarrollan en pares bilaterales que inervan al tejido que forma la dermis y el músculo de las somitas adyacentes. Las neuronas motoras también se desarrollan en el tubo neural anterior y envían procesos periféricos hacia las regiones posterior y anterior del dermatomiotoma. Las neuronas sensoriales que se desarrollan en las crestas neurales envían procesos periféricos hacia estas regiones del dermatomiotoma y procesos centrales hacia la parte posterior del tubo neural. ¿Por qué es importante, volvemos a repetir, conocer estas relaciones? Porque la relación entre los nervios y el tejido derivado del dermatomiotoma va a continuar durante toda la vida, de tal manera que podemos llegar a las siguientes definiciones. El área unilateral de la piel inervada por un solo nervio espinal lo vamos a conocer como dermatoma, mientras que la masa muscular unilateral inervada por un solo nervio lo vamos a conocer como miotoma. Por eso es tan importante conocer este desarrollo, este periodo somítico señalado dentro de su texto. Ahora, continuando con los nervios espinales,
Una vez que estos nervios espinales salen de los forámenes intervertebrales, se van a dividir en dos ramos. Un ramo posterior o primario de los nervios espinales que aportan fibras nerviosas a las articulaciones sinoviales, y los más extensos, que son los ramos anteriores o primarios de los nervios espinales, los cuales señala su bibliografía, que aportan fibras nerviosas al área restante mucho más amplia, que va a consistir en piel, en músculos hipoaxiales de las regiones anterior y lateral, formada por las regiones anteriores y lateral del tronco, y los miembros tanto superiores como inferiores. Estos ramos anteriores, que se distribuyen exclusivamente por el tronco, permanecen en general separados entre sí e inervan también los músculos y la piel en un patrón segmentario. En cambio, sobre todo en cuanto a la inervación de los miembros, la mayoría de los ramos anteriores emergen con uno o más ramos anteriores adyacentes y van a formar plexos o redes nerviosos somáticos principales, en los cuales se van a entremezclar fibras y de los que emergen una nueva serie de nervios periféricos multisegmentarios. En cuanto a los nervios craneales, una vez que surgen del sistema nervioso central, algunos de estos nervios van a llevar solamente fibras sensitivas y otros solamente fibras motoras. Otros van a ser portadores de una mezcla de ambos tipos, es decir, se van a convertir en nervios mixtos. Excepto en los dos primeros nervios que intervienen tanto en el sentido del olfato y la vista, los nervios craneales que llevan fibras sensitivas al encéfalo poseen ganglios sensitivos muy similares a los ganglios sensitivos de los nervios espinales o de las raíces posteriores, donde se localizan los cuerpos celulares de las fibras pseudomonopolares. En cuanto a las fibras somáticas viscerales, podemos decir que los tipos de fibras transportadoras por los nervios craneales o espinales los podemos clasificar en fibras somáticas y fibras viscerales. Y a su vez, las fibras somáticas se pueden subclasificar en fibras sensitivas generales y fibras motoras somáticas, así como las fibras viscerales las podemos subclasificar en fibras sensitivas viscerales y fibras motoras viscerales. En cuanto al primer rubro de las fibras somáticas, es decir, las fibras sensitivas generales, transmiten las sensaciones corporales al sistema nervioso central. Pueden ser sensaciones exterioceptivas de la piel, como son dolor, temperatura, tacto y presión, o dolorosas y sensaciones propioceptivas de los músculos, tendones y articulaciones. Las sensaciones propioceptivas suelen ser subconscientes y proporcionan información sobre la posición de las articulaciones y la tensión de los tendones y los músculos. Respecto a las fibras motoras somáticas, transmiten impulsos a los músculos esqueléticos, es decir, los músculos voluntarios. En cuanto a las fibras viscerales, las fibras sensitivas viscerales transmiten las sensaciones reflejas viscerales dolorosas o subconscientes, como pueden ser información sobre distensión, gases en sangre y presión arterial de los órganos huecos y los vasos sanguíneos que llegan al sistema nervioso central. Las fibras motoras viscerales transmiten impulsos a los músculos lisos, es decir, los involuntarios, y a los tejidos glandulares. Dos tipos de fibras presinápticas y postsinápticas actúan conjuntamente para conducir los impulsos del sistema nervioso central a los músculos lisos o a las glándulas. Pero aparte de estos señalados, existen algunos nervios craneales que llevan fibras sensitivas especiales para determinados sentidos, como son el olfato, la vista, el oído, el equilibrio y el gusto. Ahora también, una vez que hemos visto cómo están compuestos estos tipos de fibras, tenemos que hablar ya de la otra división que tenemos del sistema nervioso central. Y la primera que vamos a tocar es el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático, como usted sabe, está compuesto por las porciones somáticas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Proporcionan inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo
excepto a las vísceras de las cavidades corporales, el músculo liso y las glándulas. El sistema somático sensitivo transmite sensaciones de dolor, temperatura y posición desde los receptores sensitivos. La mayoría de estas sensaciones alcanzan niveles conscientes, es decir, las notamos. El sistema somático motor inerva solo los músculos esqueléticos con estimulación de los movimientos voluntarios y reflejos mediante una contracción muscular, como ocurre en respuesta, por ejemplo, al tocar una plancha caliente. Y entonces aquí tenemos estas dos divisiones del sistema nervioso somático. En cuanto al sistema nervioso autónomo, tenemos mucho más que comentar. Primero, como ustedes saben, ha sido denominado clásicamente como sistema nervioso visceral o sistema motor visceral. Se compone de fibras motoras que estimulan el músculo liso involuntario, el músculo cardíaco modificado y también las células glandulares. Como ustedes también pudieron haber leído, las fibras eferentes viscerales del sistema nervioso central van acompañadas del sistema nervioso autónomo, van acompañadas de fibras aferentes viscerales. Las fibras nerviosas eferentes y los ganglios del sistema nervioso autónomo van a estar organizados en dos grandes divisiones, como también conocen, la división simpática y la división parasimpática. Una distinción funcional desde el punto de vista farmacológico para estas divisiones consiste en que las neuronas postsinápticas de las dos divisiones van a liberar generalmente diferentes sustancias neurotransmisoras, que son la noradrenalina en la división simpática y la acetilcolina en la división parasimpática. También podemos decir que la distinción anatómica entre la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo se basa principalmente en dos rubros. El primero, la localización de los cuerpos celulares presinápticos, y segundo, la identidad de los nervios que conducen las fibras presinápticas desde el sistema nervioso. En el sistema nervioso autónomo, y a diferencia de las inervaciones sensitivas y motoras somáticas, en las cuales intervienen una sola neurona en el paso de los impulsos entre el sistema nervioso central y las terminaciones sensitivas o el órgano efector, en ambas divisiones del sistema nervioso autónomo interviene una serie de dos neuronas multipolares para conducir los impulsos desde el sistema nervioso central al órgano efector, de tal manera que tenemos que el cuerpo celular de la primera neurona presináptica o preganglionar está localizado en la sustancia gris del sistema nervioso central. Su fibra establece sinapsis solo con el cuerpo celular de una neurona postsináptica o postganglionar, que es la segunda neurona de esta serie. Los cuerpos celulares de estas segundas neuronas se hallan fuera del sistema nervioso central, en los ganglios autónomos, con fibras que finalizan en el órgano efector, que puede ser músculo liso, músculo cardíaco modificado o glándulas. Si vamos siendo un poco más específicos y adentrándonos a la división simpática, o también conocida como división toracolumbar del sistema nervioso autónomo, podemos señalar que los cuerpos celulares de las neuronas presinápticas de la división simpática de este sistema nervioso autónomo se hallan en un solo lugar, que son las columnas celulares o los núcleos intermediolaterales, como ustedes pueden ver. Los núcleos intermediolaterales pares, es decir, derecho e izquierdo, forman parte de la sustancia gris de los segmentos torácicos de T1 a T12 y lumbares altos de L1 a L2 o L3 de la médula espinal. De aquí precisamente el nombre por el cual también se conoce como toracolumbar. En los cortes transversales de esta parte de la médula espinal, estos núcleos intermediolaterales aparecen como pequeños cuernos laterales en la H que ya habíamos señalado, que forma la sustancia gris, como una prolongación de la barra transversal de la H que se encuentra entre los cuernos posteriores y anteriores. Podemos también señalar
que los cuerpos celulares de las neuronas postsinápticas del sistema nervioso simpático, se encuentran en dos localizaciones: los ganglios paravertebrales y los ganglios En cuanto a los ganglios paravertebrales, señala su bibliografía que están unidos para formar los troncos simpáticos derecho e izquierdo a cada lado de la columna vertebral, como lo pueden observar en la imagen, y se va a extender a lo largo de esta. El ganglio paravertebral superior, que ustedes también lo pueden observar en la imagen, está situado en la base del cráneo, y el ganglio par se forma en la parte inferior, donde se unen los dos troncos a nivel del coxis, como usted también lo puede observar en la imagen. En cuanto a los ganglios prevertebrales, se hallan en los plexos que rodean a los orígenes principales de la aorta abdominal, como los dos grandes ganglios celíacos que rodean el origen del tronco ciliar. Continuando con la división simpática o toracolumbar, y debido a que son fibras motoras, los axones de las neuronas presinápticas abandonan la médula espinal a través de las raíces anteriores y penetran en los ramos anteriores de los nervios espinales de T1 a L2 o L3. Casi inmediatamente después de penetrar, todas las fibras simpáticas presinápticas abandonan los ramos anteriores de estos nervios espinales y pasan a los troncos simpáticos a través de los ramos comunicantes blancos. Dentro de los troncos simpáticos, las fibras presinápticas siguen 4 de los posibles recorridos que están señalados en su imagen. El primero de ellos ascienden y luego hacen sinapsis, es decir, se van a la parte superior haciendo sinapsis con una neurona postsináptica de un ganglio paravertebral más superior. Pueden entrar y establecer sinapsis inmediatamente con una neurona postsináptica del ganglio paravertebral situado a ese nivel. Pueden también descender en el tronco simpático para establecer sinapsis con una neurona postsináptica de un ganglio paravertebral más inferior, o pasan a través del tronco simpático sin establecer sinapsis y siguen por un nervio esplácnico abdominopélvico para alcanzar los ganglios prevertebrales. Las fibras simpáticas presinápticas que proporcionan inervación autónoma a la cabeza, el cuello, la pared corporal, los miembros y la cavidad torácica siguen una de las 3 primeras vías y establecen sinapsis con los ganglios paravertebrales. Las fibras sinápticas postsinápticas superan en gran número a las presinápticas. Cada fibra simpática presináptica establece sinapsis con 30 o más fibras postsinápticas. Las fibras simpáticas postsinápticas que se distribuyen por el cuello, la pared corporal y los miembros pasan desde los ganglios paravertebrales de los troncos simpáticos a los ramos anteriores adyacentes de los nervios espinales a través de los ramos comunicantes grises. Es por este medio que penetran en todos los ramos de los 31 pares de los nervios espinales, incluidos los ramos posteriores. Las fibras simpáticas postsinápticas estimulan la contracción de vasos sanguíneos y los músculos erectores del pelo, además de provocar sudación. Todas las fibras simpáticas postsinápticas que realizan estas funciones en la cabeza tienen sus cuerpos celulares en el ganglio cervical superior, situado en el extremo superior del tronco simpático, como pudieron observarlo en la imagen anterior. Desde dicho ganglio pasan a través de una rama arterial cefálica para formar los plexos nerviosos periarteriales que siguen las ramas de las arterias carótidas o pasan directamente a los nervios craneales próximos para alcanzar su punto destino en la cabeza. Los nervios esplácnicos llevan fibras eferentes autónomas y aferentes viscerales hacia y desde las vísceras de las cavidades corporales. Las fibras simpáticas postsinápticas destinadas a la cavidad torácica, como son el corazón, pulmones y esófago, pasan a través de los nervios esplácnicos cardiopulmonares y penetran a los plexos cardíaco, pulmonar y esofágico.
Como bien hemos señalado, todas las fibras simpáticas presinápticas de los nervios esplácnicos abdominopélvicos establecen sinapsis en los ganglios prevertebrales. Todas, excepto algunas fibras simpáticas presinápticas que pasan a través de los ganglios prevertebrales ciliáticos sin establecer sinapsis y siguen para terminar directamente en las células de la médula suprarrenal. Estas células actúan como un tipo especial de neurona posináptica que en vez de liberar sus sustancias neurotransmisoras sobre las células de un determinado órgano efector, la liberan al torrente sanguíneo para que circule por todo el cuerpo y produzca así una respuesta simpática generalizada. Respecto a la división parasimpática o craniosacra del sistema nervioso autónomo, los cuerpos de las neuronas parasimpáticas presinápticas están situados en dos partes del sistema nervioso central y sus fibras salen por dos vías. En la sustancia gris del tronco del encéfalo, las fibras salen del sistema nervioso central dentro de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. Estas fibras constituyen la eferencia parasimpática craneal. En la sustancia gris de los segmentos sacros de la médula espinal de S2 a S4, las fibras salen del sistema nervioso central a través de las raíces anteriores de los nervios espinales sacros S2 a S4 y los nervios esplácnicos pélvicos que se originan de sus ramos anteriores. Estas fibras constituyen la eferencia parasimpática sacra. Antes de continuar con el sistema nervioso entérico, también es importante señalar dentro de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo que, como era de esperar, la eferencia craneal proporciona inervación parasimpática a la cabeza y la eferencia sacra a las vísceras pélvicas. Sin embargo, en términos de inervación de las vísceras torácicas y abdominales, va a dominar la eferencia craneal a través del nervio vago o también conocido como nervio craneal 10. Este era un punto muy importante de señalar antes de entrar ahora sí al sistema nervioso entérico. Como ustedes pudieron haber leído en la materia de fisiología, actualmente se sabe que las neuronas motoras que han sido identificadas como las neuronas parasimpáticas posinápticas del tracto gastrointestinal desempeñan un papel mucho más sofisticado que el solamente recibir y transmitir la señal de las fibras parasimpáticas presinápticas hacia el músculo liso y las glándulas. Estas neuronas motoras son componentes importantes del conocido como sistema nervioso entérico y cada vez más se han identificado como un tercer componente del sistema motor visceral e incluso se le ha denominado como un segundo cerebro debido a su complejidad. Este sistema nervioso entérico consta de dos plexos interconectados en las paredes del tracto gastrointestinal, el plexo mientérico de la pared muscular y el plexo submucoso que se localiza por debajo del revestimiento intestinal o mucosa y la inerva. En cuanto a las funciones de las divisiones del sistema nervioso central, nos señala que aunque los sistemas simpático y parasimpático inervan estructuras involuntarias y a menudo influyen en ellas, sus efectos tienden a ser diferentes, opuestos pero bien coordinados. En general, el sistema simpático es un sistema catabólico con gasto de energía que permite al organismo afrontarse al estrés como prepararse para la respuesta de lucha o fuga, también conocida como huida. El sistema parasimpático es principalmente un sistema homeostático o anabólico con conservación de energía que promueve los procesos tranquilos y ordenados del organismo, como lo permite la alimentación y la asimilación. Y como ustedes pudieron haber revisado en esta tabla 1.2, en donde resume las funciones principales del sistema nervioso autónomo con su división simpática y parasimpática, podemos corroborar lo que decía en su texto, que tienen normalmente efectos opuestos pero bien coordinados. Si podemos observar el primer rubro, ejemplo los ojos, su efecto simpático tiende a dilatar la pupila, es decir, admite más luz para aumentar la agudeza visual a una determinada distancia.
mientras que su efecto parasimpático, igual sobre los ojos, constriñe la pupila, es decir, la protege de una luz excesivamente brillante, pero también contrae el músculo ciliar, permitiendo el engrosamiento de la lente para una visión cercana, o también conocido como reflejo de acomodación. En la piel queremos ver otro ejemplo. A nivel de los músculos erectores, los vasos sanguíneos y las glándulas sudoríparas, el efecto simpático produce erección de los pelos, o también conocido como piel de gallina. Produce también vasoconstricción y promueve la sudoración. Mientras que la estimulación parasimpática en la piel no tiene algún efecto o no llega a alcanzar este nivel. Y entonces es importante que podamos darle una revisión completa a este cuadro para que comprendamos de mejor manera las funciones del sistema nervioso simpático y parasimpático. Por último, dentro de lo que corresponde a este primer tema de la competencia de anatomía, tenemos la sensibilidad visceral, en donde las fibras aferentes viscerales poseen importantes relaciones en el sistema nervioso autónomo, tanto anatómicas como funcionales. Habitualmente no percibimos los impulsos sensitivos de estas fibras, que aportan información sobre el estado del medio interno y del organismo. Esta información se integra en el sistema nervioso central y a menudo desencadena reflejos viscerales o somáticos, o pueden ser ambos. Los reflejos viscerales regulan la presión arterial y la bioquímica sanguínea al modificar ciertas funciones como la frecuencia cardíaca y la respiratoria, así como la resistencia vascular. Como tal, dice la sensibilidad visceral que alcanza el nivel de la conciencia, se percibe generalmente en forma de dolor que tiende a ser mal localizado, o como calambres o con sensaciones de hambre, repleción o náuseas. En las intervenciones practicadas con anestesia local, el cirujano puede manejar, seccionar, pinzar o incluso cauterizar los órganos viscerales sin provocar sensaciones conscientes. En cambio, ciertas estimulaciones sí pueden provocar dolor, como es una distensión súbita, espasmos o contracciones intensas, irritantes químicos, estimulación mecánica, sobre todo cuando el órgano se halla activo, procesos patológicos, especialmente la isquemia, que disminuye el umbral normal de estimulación. Con esto estamos concluyendo el primer tema de esta materia y esperamos que haya servido de provecho para su estudio. Volvemos a hacer hincapié en que esto puede servirles de gran manera si ustedes tienen una lectura previa y después la revisión de este video. Esperamos que por la tarde usted pueda aprovechar también la sesión de dudas que tenga con sus docentes, los cuales seguramente podrán orientarlos y terminar de resolver cualquier duda que tengan. Que todos puedan tener un excelente día y nos vemos en la próxima sesión.